Fíjense, hoy vamos a hablar de la poesía y vamos a oír poesía. Aunque no nos demos cuenta, desde muy niños estamos en contacto con poesía, en rimas, trabalenguas, en canciones, pero antes, aún antes que eso, quizás el primer contacto con la poesía fue cuando nos llamó la atención el sonido de la voz de las personas conocidas. El sonido que se repetía y que volvía y que volvía. Y así luego, ya de más grandes, la poesía nos vuelve a llamar la atención sobre el sonido de las palabras. Así que vamos a sumergirnos un poco en todo este mundo de sonido y de sentido, de verdad y de belleza que nos regala la poesía. Pintaba las piedras a orillas del río, con todos los dedos, y trazos, y vuelos. ¿Quién sabe? Pintaba, quién sabes, a orillas del mundo, con un pincelito de nadie. ¿Pintaba palabras? ¿Quién sabe? Pintaba en la arena, dibujaba el aire. ¿Quién sabe? Pintaba una historia de todos, de nadie. Pintaba, quién sabes, a orillas del río. ¿Quién sabe la historia? ¿Quién sabe? Yo creo que el estado poético, digo estado porque no siempre uno es un ser poético, aunque lo somos. Lo que pasa es que uno entra y sale de esa situación. Y que consiste en una disponibilidad especial, no especial para personas especiales, una disponibilidad especial que todos tenemos de mantener en alerta y en libertad los sentidos, la sensibilidad, el ánimo y la libertad de lenguaje. Con esa libertad de lenguaje nosotros podemos no solamente expresar lo que queremos, sino también pensar y penetrar la realidad de una manera o traducir la realidad de una manera no estandarizada. El no estar en estado poético nos llega con la adultez. En general, los niños siempre están en estado poético y tienen los ojos bastante más amplios que los adultos para poder ver y penetrar el mundo e irlo conociendo. Lo que sucede es que ellos no tienen un acervo de palabras todavía para poder expresar, pero cuando se expresan, lo dicen con todo y sin ningún problema. Pero se les va enseñando, entre comillas, ojo que yo no digo que no haya que enseñar, se les va enseñando a salirse de los estados de libertad. Cuando un chico, por ejemplo, define las cosas de distintas maneras y piensa que la luna puede ser de queso, que una enorme escalera que quedó es de un señor que de noche la para y se va a mirar qué anda pasando por los cielos. Eso es una respuesta de un niñito de 2 años, por ejemplo. Es una manera de irse apropiando de la realidad. Un académico podrá decirnos, pero esa no es una buena apropiación de la realidad. ¿Quién dijo que no? Es una apropiación poética, una apropiación que corresponde a su edad, a su tiempo, y que deja marcas muy importantes para poder leer el mundo con mucha más amplitud más adelante. Mi formación como gráfico es absolutamente autodidacta, pasa por mirar libros, mirar galerías, mirar muchísimas revistas, me crié mirando revistas de historietas. Terminé el secundario en un pueblo, Coronel Dorrego, y me vine a estudiar a La Plata, letras. Después viajé un poco, tiempo bastante, y después volví y ya quería ser dibujante, vi una opción de esto. Se habían abierto campos posibles para hacer una gráfica distinta y Andrés Casioli, de quien yo era conocido, me ofreció integrar un equipo para hacer una revista para chicos que se llamó UMI. Bueno, y a partir de esa revista comencé a hacer decididamente gráfica infantil, con un intermedio que hicimos la revista Fierro con Juan Safrain.
Y después nuevamente retomé la gráfica infantil. En un libro de poesía que tiene texto e imágenes, bueno, está buenísimo el contraste. El texto, por lo general, corre en el tiempo, ¿no? Está pautado por lo temporal, ¿no? Vas leyendo y querés dar vuelta a la página para avanzar en el discurrir de la palabra. Y la imagen te detiene, la imagen es absolutamente atemporal, ¿no? Te detiene, te ofrece la posibilidad de detenerte a enriquecer. El texto está avanzando y en ese cruce de aptitud de cada uno de los lenguajes es donde funciona la poesía cerrada, ¿no? El libro que hicimos con Laura, La hormiga que canta, partió de un texto, un bello poema de Laura, que llegó a mi estudio por mail. Bueno, y comencé a pensar cómo iba a tratar de hacer un libro donde la imagen tuviera por lo menos la cercanía poética del texto maravilloso de Laura. Y lo primero que hice fue inventar una tipología de hormiga que me representara a mí y que sirviera para todo el libro. Dibujé muchísimos días hormigas. Cuando encontré la tipología de hormiga, lo que pensé, cómo no repetirme, cómo no hacer de eso una rutina y crear permanentemente espacios de sorpresas, ¿no? Usando elementos así naturales tratados muy plásticamente. Todo sucede en la infancia, dicen, ¿no? Y bueno, yo me crié en el campo y tengo como un ADN así medio áspero, medio salvaje, que se nota en mi gráfica en general, ¿no? No puedo evitarla y está todo ahí, ¿no? Después, no sé, se alimenta de cantidad de elementos culturales, urbanos, etcétera, pero tengo un ADN así natural y intento no disfrazarlo, ¿no? Quiero que esté evidente y eso me representa a mí y me gusta que así sea. Hoy vamos a leer unos poemas de María Elena Walsh. La obra de María Elena Walsh revolucionó la poesía y también revolucionó nuestra vida al acercarnos de esa manera a la poesía, como decíamos al principio, por esa gran concentración de verdad, de belleza, por todos los aspectos lúdicos que hay en ella. Y creo que nos pegó tan fuerte y nos marcó tanto por dos razones. Una, por el enorme compromiso de María Elena Walsh con lo humano, con lo social, y la otra razón por la naturalidad con la que nos podía hablar. Sentimos esas poesías, sus poesías, las de sus canciones también, que nos llegan de una manera natural, simple. De esas cosas queríamos hablar y de esas maneras las entendemos tan bellamente y tan bien. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y le dijo, «¿Estás equivocada?» Y la vaca le respondió, «¿Por qué no puedo estudiar yo?» La vaca, vestida de blanco, se acomodó en el primer banco. Los chicos le tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta, en aviones. Y como el bochinche aumentaba en la escuela, nadie estudiaba. La vaca, de pie en un rincón, rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos se convirtieron en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. De la vaca de Humahuaca me gusta mucho la idea de que una vaca vaya al colegio y que con eso se arme todo un espectáculo. Para hablar de María Elena Walsh, entonces, invitamos a la licenciada en letras Alicia Origi. La poética de María Elena Walsh abre como una nueva página en la literatura para chicos. Y la supervivencia de sus canciones, para mí tiene una explicación. Primero, es una gran hibridación de tradiciones. Es una mezcla con su vertiente inglesa y con la vertiente española latinoamericana. Ella tiene un papá que es inglés
y que le enseña las nursery rhymes desde chiquita. Las nursery rhymes son canciones de cuna que no fueron así originariamente, sino que recogen tradiciones orales de distinto tipo de Gran Bretaña, y estas canciones han sido transmitidas a través de las nanas, de las niñeras inglesas. Su vida es un ejemplo de cambio permanente, porque empieza primero como en una estética de poesía neorromántica, una poesía para adultos. Sus amigos son los poetas de esa época, María Alicia Domínguez, María Granata. Está en un círculo áulico, publica en El Hogar, en La Nación. Después va con Leda Valladares a Europa, vuelve muy cambiada. Intenta trabajar como folclorista, cambia nuevamente, es decir, el foco, y empieza a escribir las comedias musicales para chicos, los poemas para chicos, emplea el disco. El libro que hoy tengo entre mis manos lo presento con un gran afecto. Es un libro de muchos de los hoy adultos, por una poesía que lo repetíamos mucho en las escuelas. ¿Recuerdan el sapito Glo Glo Glo? Del libro Las Torres de Nuremberg de Juan Sebastián Talón, una reedición muy posterior, porque la primera edición del año 1927, esta es de Capeluz del año 67. La poesía para niños. Uno a veces piensa, y esto a uno le pasó como maestro y como padre, y la poesía a los niños no. Sin embargo, a lo largo de muchos años yo pude descubrir que los niños son tan sensibles a cualquier cosa. Yo creo que hay que mostrarle todas las formas posibles de festejar la poesía, de celebrar la poesía. La poesía es para ser celebrada. Y bueno, aludía al sapito Glo 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 porque los que tenemos unos cuantos años más, recordamos aquel sapito que nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos lo escuchamos al sapito Glo Glo Glo. Esto era muy tierno. A su vez, este es un libro bellísimo por la característica, la edición. Las ilustraciones fueron hechas por el mismo Talión, que era figurinista. Se dedicaba a hacer figurines en los diarios y las revistas de aquel entonces. Pero a su vez tuvo la sensibilidad para hacer un libro para niños. Es a veces pensar que la poesía es muy difícil de leer, y no es difícil. En la escuela se había escolarizado, para ser redundante, la poesía usándola para las fiestas, para las efemérides, y tenían que tener todos cuartetos o ser rimadas, y solamente cumplían una función ese día, para San Martín o para Belgrano o para alguna cosa en particular. Creo que hoy eso es ampliado, se ha dado mucha más entrada al folclore, por ejemplo, a la poesía popular, a las coplas y a todo ese acervo que yo digo que nosotros tenemos. Porque todos tenemos, a mí me ha servido muchísimo, por ejemplo, para trabajar en comunidades carenciadas o que no habían leído nunca, recurrir a pedirles que hablaran y dijeran las cosas que ellos tenían adentro, pero que no valoraban y que no sabían que tenían. Por ejemplo, que no sepan que decir, bueno, cada carancho a su rancho, es una manera de decir, de estar en poesía, porque es una metáfora de la realidad, ¿no? Y como eso, las oraciones, las canciones, los refranes, cielo con lana lloverá hoy o mañana, en fin, todas las cosas y las letras de los juegos de los chicos, por ejemplo, también. Entonces, en ese sentido, creo que la poesía ha estado en los recreos escolares. Ahora, me parece que ha entrado por la puerta grande y que en las bibliotecas hay más libros y por lo menos el intento de que tenga más lugar.
si nosotros valoramos el equipaje poético que traemos, porque todos lo tenemos, vamos a estar mucho más cerca de la zona de juego, de la zona del humor, de la zona de la poesía, de la zona de la música, y eso va a ayudar muchísimo a que comprendamos lo que el niño trae. Entonces, no a reprimirlo, sino a desarrollarlo, que sería lo más importante. Una pregunta que siempre me hago es ¿dónde queda la fábrica de ideas de María Elena Walsh? ¿Saben lo que hizo el famoso Mono Liso? A la orilla de una zanja cazó viva una naranja. ¡Qué coraje! ¡Qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno el Mono Liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. Mono Liso en la cocina con una paciencia china la domaba día a día y la naranja no aprendía. Mono Liso con rigor al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito la naranja sin error. La naranja Mono Liso la mostraba por el piso, otras veces de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. ¿Se imaginan lo que hizo el valiente Mono Liso? Dijo, ¡ay, qué papelón! Lo que más me gustó del Mono Liso es pensar cómo se le ocurrió a María Elena Walsh cazar una naranja con tenedor, un rey ladrón y una reina con hambre de ensalada maestrada, de naranja maestrada. Cuando ella irrumpe en los años 60, en ese momento se pensaba que la literatura era para edificar a los chicos. Bueno, ella rompe con todo eso, ella no quiere enseñar nada. Incluso el empleo de las palabras difíciles como malaquita, por ejemplo, la canción de Manuelita la Tortuga, despertaban críticas porque, bueno, se decía que los chicos no interpretaban esas palabras. Pero justamente el tema del uso del lenguaje poético no tiene que ver con una asociación consciente, sino con un juego inconsciente. María Elena conoce muy bien la poesía surrealista, que influye también en esta mezcla, es decir, de géneros y de hibridaciones que viene a través de la poética de ella. Y ella introduce, es decir, un antes y un después por las innovaciones retóricas, temáticas e ideológicas. Retóricas porque, bueno, entra todo lo que el tema del juego. El juego, la libertad del chico, eso nunca se había tenido en cuenta. Es como que la literatura de María Elena entra por el recreo, no a partir de las enseñanzas escolares, sino a partir del juego, y eso es lo que ella realmente intenta promover. Y aparte, bueno, el tema del humor está muy ligado a que ella quiere hacer una ruptura con ese chico modelizado por los discursos escolares que estaban ya canonizados y esclerosados. Entonces quiere romper todo eso y encuentra, bueno, en el humor la vía para poder hacerlo. Hondo, muy hondo dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Así empieza El pájaro del alma, de Michal Snuni. Es un libro que invita al diálogo, a conversar, es un libro metafórico y tantas veces como lo vamos leyendo, uno sigue pensando y sigue dialogando respecto de los cajones y de las emociones y del pájaro del alma que cuenta en la historia. Es un libro para niños, es un libro para medianos, es un libro para grandes, para el principio de la vida, para el final, para el mediodía y la noche también. Pasen y vean la más insonora máquina para hacer silencio, única e infalible trastocadora de ruidos. Un pequeño dispositivo de aire reprimido desorienta a las partículas ruidosas, les desinfla el sonido, las acomoda en el sentido inverso y quedan listas para hacer silencio. Un invento de lo más amable, tapa y destapa los oídos,
tranquiliza chirridos y luce bien con los vecinos. Desde ahora el ruido puede ser amigo. El mercado de pulgas es un libro como extraño, en el sentido de que está muy imbricado el texto con la imagen y con el diseño de cada una de las páginas, ¿no? Una materia potente en el sentido de materialidad, ¿no? Que incluye elementos orgánicos como hay en los mercados, que se venden cactus, se venden piedras, se venden eclipses. A medida que fui escribiendo los poemas, iba como cerrando un concepto de cómo quería que fuera el libro, y pensé en justaponer dos elementos, ¿no? Uno, como imágenes de catálogo antiguo, ¿no? Representando un poco el icono de un mercado de pulgas, y por otro lado crear cajas vinculadas a una imagen como arcaica y contemporánea, potentes en la materia y divertidas, e incluir elementos con una capacidad de sorpresa, ¿no? que mantuviera al lector en un estado como de pregunta, ¿no? Bueno, una vez que yo hice pequeños apuntes y boceteé un poco qué quería, comencé a juntar materiales. Juntar materiales significa salir por el barrio acá en San Telmo, ir a la verdulería de todos los días, conseguir cajones, maderas, elegir las más lindas gráficamente. Ya me olvido de los pinceles por un tiempo, de los lápices, y recupero un poco la actividad manual desde la carpintería. Cuando hago libros para chicos, intento romper con ese precepto no escrito de que pensar en los chicos. No. Pienso en hacer un libro, en un buen libro y destinado a chicos, grandes. No tengo ningún a priori respecto de los chicos, y hay una tendencia en la literatura infantil a considerar la infancia como una especie de discapacidad, ¿no? En la cual hay que ofrecerle todo muy cerrado, Yo intento romper con eso y generar imágenes de mayor ambigüedad, de mayor capacidad de ironía y de no ser un satélite del texto, ¿no? Crear mi propia versión del texto y olvidarme, cuando estoy trabajando, que tengo que hacer didáctica o tareas afines. Mis referentes son todos los historietistas del mundo, y yendo específicamente a mi trabajo, recurro puntualmente y homenajeo a la colección Polidoro, Aya Barnes, Sabat, Grillo, Napoleón. Es una colección maravillosa que se hizo en los años 67, 68, como decíamos, la imaginación al poder. Sí, creo que ahí sintetiza todo lo que es un punto de vista de vanguardia del arte gráfico, impresos así absolutamente berreta, pero con una calidad invalorable. Hoy son absolutamente intensos, vitales y estéticos. Envejecieron notablemente bien. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice, qué rico, y abriendo el pico pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha, con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca, como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice, mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña Gaviota va y se alborota, Perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo en compota,
perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina. Espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa que desconfíe de un viaje en avión y sobre todo haga de modo que no lo tomen por un camarón. Y del perro salchicha lo que más me gustó es imaginarme a un perro con un sombrero de marinero y un collar. Cualquiera de los libros para chicos puede ser trabajado actualmente, ya sea los libros de canciones, Tutú Marambá, Reino del Revés, El Zoo Loco que mencionamos antes. Bueno, trabajando como los versos quieren ser trabajados. Hay que leer los versos y jugar con esos versos como quiere la autora. Y nada más, no hay que hacer trabajos didácticos. La fantasía se estimula justamente con la lectura. Y bueno, después de compartir estos hermosos textos y así acordarnos desde cuán tempranamente nos acompaña la poesía en nuestra vida, esperamos entonces haberlos ayudado y habernos nosotros ayudado también al compartir con ustedes a sentir a la poesía más cerca y más propia de nuestros momentos más humanos de la propia existencia. Quiero decir, de aquellos momentos en donde nuestra humanidad, el amor, la enfermedad, el dolor, las grandes alegrías se ponen en juego. Es nuestra la poesía, como es nuestra la vida.